La limpieza étnica es un fenómeno creciente en el mundo. México no está exento. Muchas comunidades han vivido con armonía, aún con diferencias étnicas, culturales o religiosas en su interior. Sin embargo, la discriminación o el dominio de unos sobre otros han fracturado a muchas sociedades. El genocidio es la forma más cruel de limpieza étnica. Hola jóvenes en TV, les damos la bienvenida a nuestro noticiario Me Toca Este Mundo. Les saluda Ainda Macías y me complace compartir este espacio con ustedes y con mi compañero Kevin. Muchas gracias, Ainda. En esta emisión trataremos sobre un tema de actualidad y del cual se habla poco, la limpieza étnica, que afecta a muchas comunidades de nuestro planeta. Esto es Me Toca Este Mundo, ¡comenzamos! En términos generales, la limpieza étnica es entendida como la segregación o expulsión de cierta población de su territorio por motivos de discriminación étnica, religiosa o política, o por diferencias ideológicas. Pero, ¿a qué nos referimos por etnia? Veamos la siguiente cápsula que nos preparó Kevin. Etnia significa pueblo o nación que se sustenta en una organización social con orígenes históricos comunes, a la vez que sus integrantes comparten una cultura, una religión y un idioma. En muchas sociedades multiculturales han convivido de manera armoniosa en un mismo territorio diferentes grupos étnicos. Regularmente las diferencias étnicas por sí mismas no han sido motivo de conflicto. Sin embargo, en algunos casos, el odio y las agresiones han surgido por la lucha de recursos escasos o cuando un grupo ha intentado dominar a otro. Aunque el fenómeno de la limpieza étnica ha estado presente en distintos momentos de la humanidad, la comunidad internacional le ha puesto su atención a partir de las guerras en la antigua Yugoslavia, que entre 1991 y 2006 condujeron a la disolución de la República y a una serie de conflictos bélicos, entre los que destacó la limpieza étnica practicada por los serbios en Kosovo, que provocó que miles de albaneses musulmanes fueran asesinados y más de 1.5 millones de personas abandonaran sus tierras. Como veremos más adelante, hay distintas formas de limpieza étnica y hay diversas causas de que se lleve a cabo, aunque de ninguna manera se justifican. Sobre los grupos étnicos, en nuestro reportaje tenemos que romper el mito sobre las razas. Jóvenes en TV, ¿somos raza o somos racistas? Veamos la siguiente cápsula. Las razas no existen. Es una frase que nos repiten incansablemente desde la biología y la sociedad misma. Entonces, ¿por qué nos siguen diciendo que existe el racismo? Desde hace años, la ciencia constató que las razas no existen. Es más, se comprobó que desde el punto de vista genético, los seres humanos somos iguales en un 99.99%. Y ese 0.01% de diferencias que existen no es exclusivo de las personas de distintos grupos poblacionales. Dicho más sencillo, las diferencias genéticas entre un ruso y yo son las mismas que pueden existir entre mi vecino mexicano y yo también. A pesar de esto, muchas personas aún piensan que las diferencias fenotípicas de los seres humanos, como los rasgos, el tono de piel, la forma de nuestros ojos, nuestros labios o nuestra nariz, nos hacen completamente distintos entre nosotros. Pero esto no es así. Hay una característica llamada plasticidad fenotípica que demuestra que las diferencias físicas que tenemos son el resultado de la adaptación de los seres humanos al entorno geográfico. Nuestra piel y nuestros rasgos van evolucionando de acuerdo al lugar en el que nos desarrollamos. El ser humano es migrante por naturaleza, por lo que existen muchos fenotipos. Y esto no quiere decir que somos diferentes a nivel genético. Las personas racistas argumentan que como somos diferentes por fuera, es decir, por nuestro aspecto, queda comprobado que somos diferentes por dentro. O sea, en nuestras capacidades intelectuales, éticas o artísticas. Y no hay nada más falso que eso.
Nuestro fenotipo no determina nuestros talentos. Hay personas listas en todos los grupos poblacionales, así como hay personas que son corruptas o buenos líderes. En conclusión, la raza no es una realidad biológica, es una construcción social, porque desgraciadamente, como te ven, te tratan. Nuestro tono de piel, nuestros rasgos físicos y nuestro origen étnico siguen teniendo un impacto sobre nuestro destino en la vida. Desde quién será nuestra pareja, hasta cuánto nos pagan o en qué trabajo nos contratan. La discriminación étnica anula la libertad y los derechos humanos. Se hace presente cuando un pueblo ejerce su poder para segregar o erradicar a otro grupo diferente, y en casos extremos buscando su destrucción o aniquilación. Este tema es realmente preocupante. En 2016, la directora general de la UNESCO señaló que el racismo divide y mata. Representa un freno para la paz y debilita la cohesión social. Las ideologías sectarias se valen del odio hacia los demás para perpetrar una limpieza cultural y étnica a gran escala. La limpieza étnica se contrapone al multiculturalismo, en tanto que una nación, pueblo o etnia impone sus normas y excluye de un territorio a otras comunidades por tener otro origen étnico, por practicar otra religión o por distintas posturas políticas o diferentes ideas. También hay casos cada vez más frecuentes donde lo que se busca es poseer o controlar territorios o recursos naturales. Kevin, pienso que debemos revisar diferentes tipos y grados de limpieza étnica. De acuerdo, la primera la comento yo. Se trata de la integración social inducida, en la que los mecanismos discriminatorios del grupo dominante provocan que las minorías oculten o borren sus formas de vida. La asimilación cultural o etnocidio, que se da a través de políticas impuestas a pueblos y comunidades minoritarias en países donde la población mayoritaria ejerce su voluntad a través de políticas educativas, culturales y económicas, provocando la progresiva disolución de la identidad cultural de los grupos afectados. La integración forzosa, que se da por la vía institucional al obligar a las minorías a incorporarse a las normas y los estilos de vida de la mayoría. La asimilación biológica, que se lleva a cabo mediante acciones para impedir que los integrantes de esta minoría se reproduzcan. El desplazamiento forzado, en el que la población es orillada a abandonar su territorio a través de amenazas, violencia, saqueos, violaciones, asesinatos y masacres de población civil. El genocidio, que se realiza a través del asesinato de los miembros de un pueblo, incluyendo a las niñas y niños. Es la forma más atroz de limpieza étnica. Veamos el reportaje que nos tiene Ainda. El término genocidio es un concepto jurídico creado a mediados del siglo XX, como consecuencia del Holocausto, que consistió en la persecución y aniquilación sistemática de judíos europeos y otras minorías por parte del gobierno en la Alemania nazi. Como resultado de este genocidio, entre 1933 y 1945 fueron asesinados 6 millones de judíos, aunque en total murieron casi 20 millones de personas. En la historia de la humanidad ya existían antecedentes de muertes masivas y fenómenos de limpieza étnica. Por ejemplo, la política de exterminio de Norteamérica contra los pueblos originarios a finales del siglo XIX, o la deportación del pueblo armenio a los desiertos de Siria por parte del Imperio Turco Otomano en 1915, que ocasionó la muerte de cerca de 1 millón de personas. Fue con el fin de la Segunda Guerra Mundial que la recién creada Organización de las Naciones Unidas estableció como prioridad generar un marco jurídico internacional para castigar y prevenir crímenes contra la humanidad, tipificando el delito de genocidio en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito del Genocidio, adoptada en 1948. Posteriormente, la ONU estableció otros mecanismos jurídicos internacionales para impedir la limpieza étnica en todas sus formas. En 1965, los acuerdos de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. En 2001, la Conferencia Mundial contra el Racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de la intolerancia. Y en 2002, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, con personalidad jurídica para atender los crímenes más graves de consecuencias internacionales como el genocidio.
Por su parte, México, al sumarse a este estatuto, incluyó el delito de genocidio en el Código Penal Federal. Pero, aun con los marcos jurídicos nacionales e internacionales, no siempre se penalizan los delitos de limpieza étnica y genocidio. Actualmente, en nuestro país, son múltiples los casos de conflictos comunitarios y de desplazamiento forzado generados por diferencias religiosas, guerras entre cárteles o despojo de tierras, cultivos y fuentes de agua. Estas situaciones son más comunes en zonas rurales e indígenas. Para tener más información sobre lo que pasa en México, vayamos a la entrevista. El día de hoy nos acompaña Cecilia Godínez, antropóloga e investigadora de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán en la UNAM. Hola Cecilia, muchas gracias por darnos esta entrevista. Para empezar, si reconocemos que la limpieza étnica es un fenómeno con distintas manifestaciones, ¿podrías hacer una caracterización en general de sus expresiones en México actual? La limpieza étnica es un fenómeno esencialmente de exclusión y segregación, como resultado, muchas veces, de ideologías profundamente nacionalistas en estados que quieren preservar en su territorio una población étnicamente homogénea. Y con esto, lo que estoy diciendo es que se busca mover o desplazar a ciertos grupos que no corresponden con las características que estos estados desean o anhelan, ¿no? Esta limpieza étnica también es el traslado forzado de población de un territorio a otro por causas como políticas religiosas, racistas. Entonces, lo que estamos enunciando aquí es que son por circunstancias eminentemente ideológicas, ¿no? Este concepto, la limpieza étnica, es muy importante discernirlo del concepto de genocidio. Este concepto sí está sustentado en un marco legal desde finales del 48, cuando la ONU declaró al genocidio como un crimen contra la humanidad. Este es un término que acuñó un jurista judío, Raphael Lemkin, y responde el genocidio esencialmente a la desintegración de las instituciones políticas y sociales, ¿no? Entonces son dos conceptos que hay que tener muy claros para entender cuando estamos hablando de limpieza étnica y cuando estamos hablando de genocidio, aunque las diferencias son, yo diría que bastante sutiles. ¿Nos podrías platicar algunos casos de limpieza étnica en nuestro país, sus causas y sus consecuencias? Sí, por supuesto. Un caso muy sintomático de limpieza étnica en Latinoamérica es que ocurre este desplazamiento de grupos minoritarios, mayoritariamente grupos indígenas, al amparo del Estado, ¿no? Y esto es llevado a cabo por grupos subordinados. En México tenemos el caso de Montes Azules, en Chiapas, en donde esta región, que es un ecosistema único en América Latina, tiene además elementos naturales muy, muy valiosos para distintas transnacionales. Entonces, los pueblos originarios que habitaban en estos lugares han sido desplazados de sus territorios. Ya eran en sí un grupo segregado, ¿no? Un grupo minoritario. Ya estaban en el marco de la exclusión, pero estaban en su territorio. Digamos que esa circunstancia de alguna manera les arropaba un poco más, ¿no? El que sean orillados a dejar sus territorios, sus lugares de origen, sin duda los coloca en una situación de mayor vulnerabilidad y exclusión social, y además en lugares que no están preparados económicamente ni políticamente para recibirlos en condiciones de igualdad, ¿no? La limpieza étnica es lo opuesto al multiculturalismo. El multiculturalismo apunta al reconocimiento
de las diversas culturas para conformar un todo en donde la suma de las cosmovisiones, de los distintos imaginarios, dan como resultado una riqueza invaluable. Platícanos qué tipo de medidas concretas ha adoptado el gobierno mexicano para solucionar este tipo de casos y eliminarlos en un futuro. Considero que, aunque estamos en el siglo XXI, ¿no?, las políticas públicas en todos los niveles de gobierno siguen sin ser suficientes para subsanar estas problemáticas que siguen estando muy agudizadas en regiones como América del Sur, ¿no? México, por supuesto, incluido, ¿no? La limpieza étnica como una supremacía racial, ¿no? Y de lo que estamos hablando aquí es de un problema profundo de discriminación, y eso sí está tipificado en nuestra Constitución en el artículo 2. Entonces, esta insistencia en que los tres poderes deben ser más rigurosos en el desarrollo de políticas que soslayen las prácticas discriminatorias, sin duda será lo que contribuya a dar una solución real a este tipo de fenómenos que lamentablemente siguen pasando en países como el nuestro. Para terminar, nos gustaría que nos comentaras otros casos en Latinoamérica. Un país latinoamericano en donde la limpieza étnica lamentablemente sigue siendo un fenómeno bastante visible es en Brasil, en donde no ha disminuido la muerte sistemática de poblaciones negras en un intento, pareciera, de blanqueamiento racial, ¿no? Pese a que en Brasil hay un sector muy importante de población negra, ¿no? Alrededor de la mitad de la población en Brasil es negra. Entonces hay un intento por homogeneizar a la población en términos raciales. También pienso que este fenómeno tiene una raíz importante en los medios masivos de comunicación, ¿no? Porque los medios promueven estereotipos de belleza que no corresponden casualmente con estos grupos minoritarios o estos grupos discriminatorios. ¿Te gustaría añadir algo más? Primero que nada, tener muy claro que limpieza étnica es todo lo contrario a multiculturalidad, ¿no? Y que cuando hablamos de multiculturalidad estamos hablando de inclusión. Y si queremos resolver problemas de igualdad, de equidad, de justicia social, tenemos que asumir como ciudadanos, ¿no?, lo que nos corresponde para quitar de nuestras prácticas cotidianas discriminación en todas sus formas. Y la limpieza étnica es una de ellas. No ser testigos pasivos, ¿no?, de injusticia. Y eso implica también la ciudadanía, ¿no? O sea, la ciudadanía no es nada más que mis prácticas individuales sean correctas e idóneas conforme a la norma, ¿no?, sino preocuparme por el otro. Y el otro, sin duda, también es aquellos grupos que están en circunstancias vulnerables. Entonces no tenemos ningún derecho de apropiarnos de nada que no corresponda conforme a derecho, ¿no? Pensaba también cuando revisaba el tema que no es coincidencia que la defensa más férrea de los ecosistemas en el mundo la estén realizando personas que pertenecen a distintos grupos originarios. No sé si tienen una conciencia más sensible, más profunda del cuidado de los recursos y las implicaciones que ello tiene, aunque en eso se les vaya la vida, por supuesto. Hemos sido formados
en una visión centralista, ¿no? Que además territorialmente está diseñada así. Entonces, quienes viven en el centro del país tienen más acceso a la educación, tienen más acceso a mayores y mejores servicios. Entonces, esa circunstancia de desigualdad, sin duda que favorece el minimizar al otro, el tratar con desdén al que no se encuentra en la misma circunstancia que nosotros. Entonces, hay que pugnar por políticas que vayan cerrando la brecha en esta desigualdad tan profunda que impera en nuestro país. Mientras eso no ocurra, vamos a seguir regresando a estos temas que se han solucionado muy poco en los últimos años. Cecilia, muchas gracias por darnos esta información. Hasta la próxima. Muchas gracias por invitarme nuevamente a conversar sobre un tema importantísimo y espero que haya sido de su interés y que hayan aprendido mucho. Gracias. Sabemos que la limpieza étnica afecta a hombres y mujeres de todas las edades. ¿Tu comunidad ha vivido experiencias similares? ¿Has escuchado de algún caso de limpieza étnica? ¿Has sido víctima de discriminación étnica o de otro tipo? ¿Alguna vez has discriminado a alguien? Para seguir reflexionando, Kevin nos tiene preparadas algunas acciones que puedes poner en práctica con otros jóvenes de tu escuela o comunidad. Como jóvenes, no estamos exentos de vivir o atestiguar actos de discriminación y exclusión. Por eso es importante que seamos conscientes de nuestros derechos ciudadanos y de nuestra forma de actuar. Te invitamos a realizar de manera colectiva y colaborativa alguna de las siguientes actividades. En todos los casos, identifica posibles formas de limpieza étnica, así como sus causas y consecuencias. Analiza las relaciones entre grupos indígenas del México antiguo. Revisa las formas en que se generó el llamado sincretismo o mestizaje cultural durante el México colonial. Identifica si actualmente existen en México prácticas o evidencias de viejas prácticas de integración forzosa o asimilación cultural. Investiga algún caso actual de desplazamiento forzado. Analiza y reflexiona con otras y otros jóvenes para que colectivamente propongan y practiquen en su entorno formas respetuosas de convivencia y de relaciones humanas. Si los seres humanos viviéramos respetando los derechos humanos de los demás, un futuro más pacífico sería posible. La transformación puede comenzar en nuestras comunidades con acciones contra el racismo y la discriminación impulsadas por niños y jóvenes. Te invitamos a ser parte del cambio. Infórmate, ejerce tus derechos y actúa con responsabilidad social. Si te gusta el cine, puedes ver algunas de las películas que retratan la limpieza étnica y sus consecuencias. Algunas son La revelación de Sara, de 2006, dirigida por Jasmila Svanik, que muestra las violaciones de mujeres bosnias por parte de las tropas serbias en la guerra de Yugoslavia. El destino de Nunik, de 2007, de los directores italianos Paolo y Vittorio Taviani, que habla sobre el genocidio de armenios que llevó a cabo el Imperio Otomano y que es conocido como el primer genocidio del siglo XX. Existen otras películas y documentales sobre la limpieza étnica y genocidios. Las puedes buscar en YouTube y plataformas de streaming. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión del noticiario Me Toca Este Mundo. Visita nuestras redes sociales. Haz este programa con nosotros. Participa con Jóvenes en TV, un espacio de reflexión y construcción del conocimiento. ¡Hasta la próxima! Visítanos en jovenesencasa.c.gov.mx. Únete a la comunidad de Jóvenes en Casa en Facebook. Vuelve a ver los programas de Jóvenes en TV en nuestro canal de YouTube.